días. El equipo está conformado por Ulises Marlene Castillejos, Patricio Hernández González y su servidora Alicia Utrilla Arroyo. En este proyecto lo que vamos a realizar es el funcionamiento de cada práctica, en donde se observará la simulación mediante la aplicación de Multisim. Como introducción, tenemos que a través de este proyecto vamos a realizar dos ejercicios en donde nosotros implementaremos todos los conocimientos que ya adquirimos anteriormente con los temas vistos. Es decir, vamos a aplicar lo que son las señales, tanto de entrada y de salida, amplificadores, entre otras cosas. Tiene la finalidad de que nosotros aprendamos a utilizar los instrumentos necesarios de acuerdo a lo que se está planteando en el problema. Vamos a utilizar gráficas, vamos a utilizar procedimientos para llegar a los valores que se desean, y ya después de obtener esto vamos a corroborar nuestros resultados en Multisim para realizar la simulación del circuito. Diseñar una práctica donde se mezclen dos formas de ondas sinusoidales, B1, que es la de 2 seno de 2000 pt, y B2, que sería 3.5 seno de 2000 pt, y esta señal resultante será amplificada 10 veces. Después, la señal resultante se aplicará a un rectificador de onda positiva, para después alimentar a un circuito RC en serie con una resistencia de 10 kilo ohms y un capacitor de 0.1 microfaradios. Inciso A, dibuje el circuito electrónico final, incluya los valores de la resistencia. Inciso B, grafique 4 ciclos de las formas de onda de entrada, las formas de onda resultantes de cada etapa y finalmente la curva de carga y descarga del capacitor. Posteriormente, simule el circuito final. Consideremos que el voltaje de saturación es más o menos 15 voltios. Bueno, para este problema voy a empezar primero. Ya tengo simulado el circuito, ya lo tengo armado en Multisim. Les voy a ir dando las gráficas y las iremos comparando con los cálculos que tengo en las imágenes que tengo acá. Todas estas imágenes son los cálculos correspondientes al problema. Empecemos con graficar. Primero mostrar las gráficas de las ondas de entrada. Como podemos ver, B1 nos tiene que dar pues en 2 volts y B2 pues nos tiene que dar en 3.5, como lo vemos en pantalla en el canal A, que es la voltaje 1, y el canal B, que es el voltaje 2. Ya lo tenemos. Lo graficamos respectivamente aquí y nos dio básicamente igual, 2 volts y 3.5 volts. Para esto, obviamente, si nos dan nuestra función de onda, pues tendremos que calcular. Si nos dan la frecuencia angular, podemos obtener la frecuencia. Teniendo la frecuencia, podemos calcular nuestro periodo, que es el elemento que nos permite calcular los 4 ciclos de las ondas correspondientes. Ya mostradas estas dos formas de onda, pues pasamos a la primera etapa, que fue la mezcla de estas dos ondas, en las cuales usé un sumador no inversor. Veamos el cálculo. Pues la fórmula del sumador no inversor está definida por BO, que es igual a B1 más B2 más B3, y sus suspensivos más Bn. En nuestro caso, serían solo dos formas de onda, las cuales se van a sumar, que quedarían como BO es igual a B1 más B2, que es igual a 2 más 3.5, y BO es igual a 5.5, que sería nuestro voltaje de salida. Lo comprobaremos en Multisim y veremos si nos da en 5.5. Tenemos la onda. Y aproximadamente en 5.4997, casi aproximado, solo por 3 milésimas, pues estamos, se asemeja a nuestro cálculo. Esta es la primera etapa, ya las ondas mezcladas. Esta onda resultante pide que se amplifique 10 veces. Para esto, ocupamos un amplificador no inversor con ganancia de 10. Y para el cálculo correspondiente, la ganancia la sustituimos en nuestra fórmula para poder despejar nuestra R2. Aquí tenemos el cálculo.
que es BO sobre BI igual a 1 más R2 sobre R1. Despejando R2 nos quedan 90 kiloohms. Teniendo ya nuestra resistencia, podemos calcular nuestro voltaje de salida. Nuestro voltaje de salida nos queda como 49.5. Tomando en cuenta que la amplificación da 49.5, pero el amplificador solo puede entregar más menos 15 volts. Entonces, nuestro voltaje de salida va a ser un voltaje saturado de más menos 15 volts, dado en una onda cuadrada, la cual la veremos a continuación en la simulación. Tenemos la onda cuadrada y veremos si nos dan los valores. Solo en el pico positivo nos dan como 0.7 abajo de 15 y en el pico negativo sí nos dan 15 casi aproximados. Se asemeja a una onda cuadrada. Esta sería la segunda fase de la señal. Iremos a la tercera fase y la tercera fase es que la señal amplificada va a pasar por un rectificador de onda positiva. Para ello propusimos la resistencia de 200 ohms y nuestro diodo de germanio. Para esto vamos a detener la simulación y vamos solo a graficar la onda de la onda positiva. Como podemos observar, nos da solo la respuesta de onda positiva por el rectificador y nos da en 13.652 volts. Esto es porque el rectificador al entrar al diodo, el germanio, como es de 0.3 volts, se resta a nuestro voltaje que pasa por el diodo. Si era de 14.300 y tanto, pues eso se resta y lo deja en este valor de voltaje. Esta sería la tercera fase de nuestro circuito. Ahora iremos con la cuarta fase, perdón, que es el capacitor. Empecemos, lo ponemos. Aquí vamos a observar la curva y descarga del capacitor, pero primero veremos nuestros cálculos que tenemos. Y el de la onda positiva, pues es igual. Bueno, yo lo redondeé a más o menos 15 volts por el voltaje de saturación. Aquí el multisim pues lo muestra con una diferencia de decimales bastante considerable. Y ahora la curva y descarga. No, este es el del rectificador de onda positiva. Sí, igual lo tenemos en 15 volts y el multisim lo da como en 13. Y para la onda carga y descarga del capacitor, pues aquí tenemos la curva de descarga. Para esto, nosotros calculamos nuestra tau por medio de la fórmula que tau es igual a RC. Y vemos que nuestro periodo es de milisegundo. Nuestro periodo es igual a la tau. Por lo tanto, el ancho del pulso, al ser una onda cuadrada, sería un medio de tau. Y respecto a esto, ya vamos graficando nuestra curva de carga y descarga, tomando en cuenta que el capacitor no se carga completamente, porque el tau no es ni mayor a 5, porque el ancho del pulso no es ni mayor a 5 tau ni menor a 5 tau, son iguales. Por lo tanto, el capacitor, como por el cuarto ciclo, ya se mantiene en una curva y descarga constante. Lo simularemos a continuación para verificarlo. Y empecemos. Bueno, vemos que sí, como por el cuarto ciclo, ya se empieza a ajustar la señal, ya va en un ritmo constante, ya no sube más, queda hasta ahí. Bueno, estas serían las 4 etapas de nuestro circuito integrado y nos damos cuenta que pues con diferentes circuitos podemos integrar un solo circuito donde podemos jugar con la señal.
Si se dan cuenta aquí, las dos señales de entrada las sumamos primeramente y después las amplificamos y luego las rectificamos con solo su onda positiva y pudimos, respecto a esa onda positiva, ya pudimos darle una curva de carga y descarga al capacitor y aplicamos lo que aprendemos en nuestro curso de electrónica analógica con esta práctica. Tanto como en la simulación como en nuestros cálculos tenemos valores similares. Y este sería el circuito de la práctica 1, del problema 1 de la práctica final. A continuación, se muestra el diagrama de bloques. Como podemos observar, tenemos una señal de entrada Bin, que posteriormente pasará a un amplificador seguido de un seguidor de voltaje. Después de este punto se va a separar en 3 canales distintos. Cada uno contará con un rango de frecuencias diferentes. En el canal de frecuencias graves solo dejará pasar aquella señal que varíe entre 16 Hz a 256 Hz. En el canal de frecuencias medianas solo dejará pasar aquellas frecuencias que se encuentren desde 256 a 2 kHz. Y finalmente en las frecuencias agudas solo dejará pasar aquellas frecuencias con valores desde 2 kHz hasta 16 kHz. Finalmente estas 3 frecuencias coincidirán en un solo punto en un sumador inversor. Para que esta señal esté en fase con la de entrada, aplicamos un amplificador inversor de ganancia unitaria. En esta parte del video se logra observar cómo la señal de entrada es amplificada hasta 1 volt como máximo. Como podemos ver en pantalla, se muestra una señal de entrada de color verde y una señal de salida de color rojo. La señal de salida de color rojo corresponde al primer amplificador que se encuentra en el canal de las frecuencias graves. Este sirve para que el cantante por medio de un potenciómetro pueda regular la cantidad de voltaje que quiere para cada una de las frecuencias correspondientes. Acá se logra ver una prueba acerca del cambio del voltaje con el potenciómetro. Ahora conectamos los 3 tipos de filtros, cada uno con sus correspondientes canales. El primero corresponde a un filtro pasabanda ancha y su rango de frecuencias va desde los 16 Hz hasta los 256 Hz. El segundo circuito es un tipo de filtros pasabanda angosta y su frecuencia es de 256 a 2 kHz. Finalmente tenemos el filtro 3, que corresponde a un filtro pasabanda ancha que va desde 2 kHz hasta 16 kHz. Ahora conectamos un osciloscopio a la señal de entrada y a la señal de salida del primer filtro y nuestra frecuencia la ponemos en 200 Hz. Esto porque está dentro del rango de la primera banda. Le damos en correr. Como podemos observar en esta parte, la señal amarilla es la señal de salida y la roja la señal de entrada, pues no está amplificada, prácticamente está atenuada. Esto por el voltaje de entrada y esto se puede configurar con este potenciómetro. Como podemos ver, el potenciómetro se encuentra en un 80% y esta señal ya puede ser usada como una señal grave. Después procedemos a realizar el circuito. Como se logra ver, tenemos acá un filtro pasabanda angosta con una frecuencia de corte desde 256 hasta 2 kHz, pero esta invierte la señal. Entonces, para que quede en fase, nosotros proponemos esto, que es un amplificador inversor con ganancia unitaria, así que no modifica en nada. Como nuestro filtro
atenúa las señales inferiores a 256 Hz y superiores a 2 kHz, proponemos una señal que se encuentre en estos valores. En este caso, proponemos una señal de 1.3 kHz. Ahora procederemos a ver la respuesta del osciloscopio. Como se logra ver, el osciloscopio prácticamente no le hace nada, esto debido al potenciómetro se encuentra en cero. Si movemos, la señal aumenta. Esa señal ya puede ser utilizada como una señal mediana. Ahora procedemos a visualizar el tercer canal. En este caso tenemos un filtro pasabanda ancha que atenúa las señales inferiores a 2 kHz y superiores a 16 kHz. Entonces conectamos un osciloscopio con la señal de entrada y la señal de salida. Pero para que nuestro circuito pueda funcionar, ponemos una frecuencia que esté dentro de esos valores. En este caso será 3 kHz. Le damos a correr nuestro circuito. Y observamos que prácticamente tampoco ocurre nada. Es básicamente lo mismo la señal de entrada con la señal de salida. Ahora podemos modificar esta ganancia por medio del tercer potenciómetro. Eso lo podemos variar mediante este potenciómetro, que si movemos el porcentaje aumenta o disminuye la señal. Y esto ya puede ser utilizado como una frecuencia aguda. Ahora procedemos a conectar el siguiente componente o los dos siguientes componentes, que es un sumador inversor. Lo que hace es que suma las tres señales antes vistas, y el último componente es un amplificador inversor de ganancia unitaria, que prácticamente lo único que hace es invertir la señal. Finalmente conectamos todos los componentes que se encuentran en nuestro circuito y procedemos a realizar la simulación. Como podemos observar en esta parte, tenemos el osciloscopio conectado al canal B en la forma de onda de salida, y nuestro canal A, por estos puentes, se encuentra conectada a la señal de entrada, que en este caso son de 3 kHz. Por lo tanto, esta señal es una señal aguda, lo que quiere decir que se va a venir principalmente a este canal. Entonces, el canal que debemos modificar el potenciómetro para tener una distinta amplitud sería el tercer potenciómetro. Procedemos a visualizar la señal en el osciloscopio. Como se logra ver, la señal prácticamente está simplemente aumentada. Por lo tanto, para que nosotros podamos ecualizar, debemos de modificar el potenciómetro. En este caso le reducimos el porcentaje y, como vemos, la señal aumenta. La señal roja es la señal de entrada que proviene del cantante, y esta misma señal, como podemos observar, ponemos nuestro tercer potenciómetro en 100 kilo ohm y nuestro segundo potenciómetro lo movemos. Debido a que esta señal de 3 kHz está fuera del rango, sin embargo, esta aún puede modificar un poco la señal. Ahora procedemos a cambiar la frecuencia, que vamos a colocarlo de 1.3 kHz, lo que quiere decir que esta señal sí será afectada por nuestro segundo canal, en este caso de las frecuencias medias, ya que es de 1.3 kHz la frecuencia. Entonces, esperamos a que el osciloscopio cargue la señal. Como podemos observar, acá la señal se encuentra prácticamente aumentada. Si lo colocamos en 100% es la señal, y cada vez que disminuyamos el porcentaje, la señal morada va a ir aumentando, y esto al mover los tres potenciómetros, cada uno con diferentes frecuencias, podemos lograr ecualizar un sonido y que sea adecuado a nuestros gustos. Finalmente le damos stop. Los potenciómetros los ponemos todos a un 100%.
y ahora nuestra frecuencia tiene que disminuir, en este caso a 200 Hz. ¿Esto por qué? Debido a que 200 Hz se encuentra dentro del rango de las frecuencias graves. Por lo tanto, nuestro canal A tiene que ser modificado. En este caso, el canal de las frecuencias medianas y de las frecuencias agudas no intervienen prácticamente en nada. Como logramos observar en este osciloscopio, moviendo esta resistencia o este potenciómetro se logra modificar la señal. Igual, haciendo combinaciones de distintos tipos, podemos lograr tener una señal a nuestros gustos. Finalmente, para este circuito podemos decir que todos los componentes cumplen una función específica en cuanto a la ecualización del sonido. Sería prudente realizar este circuito físicamente mediante una placa PCB y conectar los componentes para corroborar el funcionamiento, debido a que esta frecuencia va a ser constante hasta que nosotros lo cambiemos. En cuanto a la voz, esta frecuencia va a ir cambiando respecto al tiempo. Por ende, esto funcionaría de mucha mejor manera realizarlo físicamente. Y finalmente se concluyó que los circuitos que se realizaron salieron bien, ya que pudimos comprobar que los valores obtenidos a partir de las ecuaciones de diseño y operaciones eran los correctos, debido a que cumplen con su función, además de respetar los valores que se requieren. Otra cosa muy importante que identificamos durante el proyecto es que al momento de realizar las simulaciones siempre va a influir mucho la frecuencia, la amplitud, el tipo de amplificador que utilices, la manera en cómo lo utilices. Todo esto va a depender de acuerdo a lo que se requiera.